Bien, cordial saludo para todos. Pues damos inicio a la sesión virtual de hoy, 6 de septiembre. Eh, para el día de hoy, pues básicamente vamos a terminar esta parte teórica del capítulo 3, donde en las clases anteriores habíamos descrito a un computador, lo habíamos descrito a través de sus estructuras funcionales. Y ahora pues la idea es describirlo a través de sus estructuras de interconexión. Es decir, ya en las clases anteriores vimos todo lo referente al ciclo de instrucción y cómo trabajan los diferentes componentes, qué mensajes o qué señales se intercambian entre ellos cuando ocurre un ciclo de instrucción, qué papel juega cada uno de ellos, y también se trabajó viendo al computador desde el punto de vista general, y se habló sobre las interrupciones, que son, digamos, eventos aleatorios o eventos pues que ocurren en ciertos momentos para el desarrollo normal de un programa. Entonces, básicamente lo que se hizo fue describir desde el punto de vista funcional al computador y sus partes. La idea de hoy es hablar de las estructuras de interconexión. ¿Qué tipo de conexiones? ¿Qué tipos de datos? ¿Qué tipos de señales trabaja un computador de manera interna pues, cuando existen intercambio de información entre ellos? Entonces, digamos que ya sabemos que un computador en su arquitectura está compuesto por un conjunto de módulos, ¿sí? Módulos de memoria, módulos de procesador, módulos de entrada-salida. Pueden haber uno o varios de cada uno de ellos. Recordemos que, por ejemplo, hoy en día en un solo procesador existen pues múltiples núcleos, lo que da pie a tener como si el computador tuviera varios procesadores. Sí, también existen varios módulos de memoria, pero siempre habrá pues una memoria principal y diferentes módulos de entrada-salida que nos permiten o que le permiten al procesador gestionar precisamente dispositivos de entrada y salida. Mm, entonces, el, el- el conjunto de líneas que conectan esos módulos, lo que es la CPU, la memoria, los módulos de entrada-salida, es a lo que le llamamos las estructuras de interconexión. Sí, básicamente es eso. Entonces, dependiendo de cada módulo de esos, entonces asimismo se manejan diferentes tipos de datos. Entonces, por ejemplo, miremos qué tipos de datos trabajaría un módulo de memoria. ¿Sí? Sabemos que un módulo de memoria, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, es simplemente un módulo donde la memoria está constituido por n palabras, ¿cierto? N palabras, y cada palabra pues tiene la misma longitud de bits, ¿sí? Generalmente 8 o 16 bits, y pues es enumerada de 0 a n-1, ¿no? Es decir, las palabras de memoria van enumeradas de 0 hasta n-1, donde n es la cantidad de palabras de memoria que tiene un módulo de estos. Entonces, en el caso eh, de un módulo de memoria, un módulo de memoria puede recibir, pero también puede enviar datos. Puede recibir datos que identifiquen la dirección o ubicación de una de sus palabras, y también puede recibir señales de control. Miremos acá cómo se identifican cada uno de esos datos. Entonces, en una memoria, ella puede recibir eh, datos que provienen bien sea de un módulo de entrada-salida o pueden venir del mismo procesador, y puede enviar datos cuando se leen palabras de la memoria. Cuando se da la operación de lectura, entonces la memoria envía datos. Las flechas o los datos que se representan, o las líneas de datos que se representan mediante flechas gruesas, como pueden ver en el esquema, significa que pueden ser varias líneas, ¿cierto? O varios bits, por ejemplo 8, 16, 32, y por eso entonces una memoria puede recibir varias líneas de datos o enviar inclusive varias líneas de datos. Igual pasa cuando recibe una dirección siempre se representa a través de diferentes líneas de dirección, pero si ustedes se dan cuenta, la señal de control solamente viene a través de un bit, lectura o escritura.
Eso lo pueden ver ustedes en los diferentes integrados, que generalmente una señal de lectura o escritura se hace solamente a través de un pin del integrado, ¿sí? Y simplemente con eso se sabe si lo que se va a hacer es una operación de escribir en la memoria un dato o si de leer de la memoria un dato. ¿Qué pasa con los módulos de entrada-salida? En los módulos de entrada-salida, desde el punto de vista funcional, digamos que son muy similares a los datos que trabaja un módulo de memoria. Por ejemplo, si el computador quiere comunicarse con un periférico, ¿cierto? Entonces, lo que hace la CPU es enviarle datos al módulo de entrada-salida y este a su vez toma esos datos y lo envía al respectivo periférico. Recuerden que por lo general el sistema operativo trae estos módulos de entrada-salida por aparte del procesador, debido a que la idea siempre ha sido quitarle carga a la CPU y que este tipo de información pues libere un poquito la carga tan pesada que tiene un procesador para que fluya de manera más rápida la información y se encargue estos módulos de comunicar directamente a los periféricos que son conectados de manera externa al computador. Si se trata de una operación de entrada, entonces sería lo contrario, recibe los datos del periférico y luego el módulo de entrada-salida enviará los datos a al respectivo procesador. En cuanto a las señales de control, pues un módulo de entrada-salida puede recibir señales de control, pero también puede enviar señales de control precisamente a los periféricos, ¿sí? Y también, así como en el módulo de memoria, digamos que cada dirección de memoria, cada palabra de memoria se enumera con un número de 0 hasta n-1. En los módulos de entrada-salida, estos módulos pueden manejar al mismo tiempo varios dispositivos, varios periféricos. Entonces, por lo general, ellos tienen también una enumeración, pero aquí ya no se les llamaría palabras de memoria, sino puertos. ¿Sí? Cada puerto sería un elemento que comunica al módulo de entrada-salida con el respectivo periférico. Vamos a ver acá. Bien, entonces, lo otro que también puede hacer un módulo de entrada y salida es recibir direcciones y también enviar señales de interrupción. ¿Listo? Eso sería la otra parte. Bueno, bienvenidos a los que han ido ingresando. Entonces, seguimos trabajando con la parte del módulo de entrada-salida. Ahora, bueno, miremos en el esquema. Miremos en el esquema cómo son esos tipos de datos que trabaja un módulo de entrada-salida. Se puede ver que es muy parecido a los que trabaja un módulo de memoria, ¿no? Lo que son direcciones de los puertos, ¿sí? De los puertos donde cada puerto puede manejar un dispositivo de periférico, y lo que son los datos que llegan del computador, ¿sí? Y salen hacia el periférico o viceversa, pueden manejar diferentes líneas. Y si se dan cuenta, pues al igual que los módulos de memoria, las señales de control sí solamente puede ser a través de un solo bit, ¿sí? Puede ser a través de un solo bit. Entonces, bueno. Entonces, ahora en cuanto a la CPU o el procesador, los tipos de datos que maneja, pues básicamente son datos que pueden ser en algún momento una lectura de instrucciones o datos, ¿sí? Como él procesa datos, entonces cuando tiene resultados, pues entrega esos datos y puede enviar señales de control hacia otras unidades. Además, recuerden que también puede recibir y actuar sobre las interrupciones. O sea que en una unidad central de procesamiento, los tipos de datos que se manejan básicamente son tipos o señales líneas de instrucciones o líneas de datos, ¿sí? O señales de interrupción. Al igual que él puede en algún momento direccionar hacia memoria o direccionar hacia un módulo de entrada-salida a través de varias líneas, también puede enviar señales de control, puede enviar múltiples señales de control y puede, entonces, como les decía, enviar datos cuando ya se tengan algún resultado después de un procesamiento que haga esta CPU. Entonces, miren que esos son los tipos, ¿cierto? Acá vemos qué tipo de datos intercambian cada uno de estos módulos que componen un computador.
Y entonces ya tocaría es entrar a hablar un poco acerca de qué tipos de transferencias se manejan. Es decir, en el momento en que se hace, digamos, una comunicación entre los diferentes módulos del computador, entonces existen diferentes tipos de transferencia. Es decir, esas estructuras de interconexión entre los diferentes módulos del computador deben darle cobertura a cualquier tipo de transferencia de las que ustedes ven en la lista. Veamos si hay alguien más. No. Sí. Por ejemplo, la arquitectura de un computador debe asegurarse de que se puedan darse transferencias de información entre la memoria y el procesador, bien sea en dirección de la memoria hacia el procesador cuando se lee una instrucción o cuando se lee un dato desde la memoria, o bien sea del procesador a la memoria cuando el procesador escribe un dato sobre la memoria. Entonces, la estructura debe permitir eso, la estructura de interconexión. También debe permitir la comunicación entre los módulos de entrada-salida y el procesador, obviamente. ¿Sí? Es decir, algo muy similar a lo que pasa con la memoria. El procesador puede leer datos de un dispositivo de entrada-salida a través del módulo, o sea, el driver que maneja los periféricos, o viceversa, el procesador puede enviarle datos a ese dispositivo de entrada-salida a través de un módulo de entrada-salida. Y también la estructura eh, debe permitir eh, intercambio de información entre el módulo de memoria y un módulo de entrada-salida. Recordemos que en la clase pasada yo les decía que eh, a veces digamos, por mejoramientos en la arquitectura y en las estructuras de un computador, lo que se ha hecho es que se permita el intercambio de información de manera directa entre una memoria entre la memoria y el módulo de entrada y los módulos de entrada-salida. Esto debido a que un módulo de entrada-salida puede intercambiar datos directamente con el módulo de memoria sin que tenga que pasar necesariamente por el procesador. Eso es lo que se llama un DMA, es decir, un acceso directo a memoria, ¿sí? Se puede acceder desde el módulo de entrada-salida de manera directa a la memoria sin tener que pasar por en medio del procesador. Bueno, ahí estoy pues dándole ingreso a todos los que han venido entrando. Bienvenidos a la sesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cómo han trabajado las diferentes empresas, ¿sí? O los diferentes diseñadores a través de todas estas décadas para permitir ese intercambio de información, ¿sí? Entonces, pues básicamente han hecho diferentes sistemas de interconexión, pero el más utilizado obviamente es el tipo bus, ¿sí? Es decir que las estructuras de interconexión tipo bus son las que o las que han mandado la parada durante todo este tiempo. Entonces, esas estructuras pueden ser un bus simple o un bus múltiple, ¿sí? Las estructuras de bus simple, pues son aquellas estructuras que son como dedicadas exclusivamente a un intercambio de información entre dos módulos, o que las líneas de interconexión son utilizadas para una tarea específica, mientras que los buses múltiples permiten que varios dispositivos puedan acceder y controlar un mismo bus de datos. Entonces, precisamente hay que hablar de lo que son los buses de datos, ¿sí? Entonces, la cuestión es sencilla. Un bus de datos ¿sí? Es simplemente un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. O sea, son vías que van a conectar dos o más dispositivos. ¿Qué es lo bueno de tener un bus de datos? ¿O qué es la clave? Que un bus de datos es un medio de transmisión que puede ser compartido por diferentes dispositivos. ¿Sí? Es decir, que al mismo bus pueden conectarse varios dispositivos y cualquier señal que transmita uno de ellos va a estar disponible para los demás. Solo que tiene que haber un determinado control, ¿sí? Porque pues obviamente no todos los dispositivos van a poder en cierto momento utilizar el bus de datos al mismo tiempo. Entonces, por lo general lo que se hace es que se le da cabida o prioridad a un solo dispositivo al tiempo. Este se adueña del bus de datos durante determinado instante hasta que haga su tarea y luego lo suelta. ¿Sí? Eso es lo que básicamente se han encargado las arquitecturas últimamente. Las líneas de comunicaciones pues son
simplemente eso, líneas que transmiten ceros y unos, ¿sí? Y se podría hablar de que pues el- la comunicación, cuando se comunican datos de varios bits de comunicación, pues se puede hacer de forma paralela, que sería una forma muy rápida, es decir, si se va a transmitir una palabra de 8 bits, por ejemplo, se podrían utilizar 8 canales, o sea, 8 líneas de datos al mismo tiempo para que la información fluyera de manera mucho más rápida. Que sin embargo, pues ese tipo de comunicación paralela, dado el avance permanente de las redes en todo el mundo, pues obviamente implicaría que se tuvieran que utilizar canales conformados por muchas líneas, y eso de manera física influiría pues obviamente en costos relativamente altos, además de ocupar bastantes espacios. Por eso entonces lo que se ha optado últimamente es la comunicación serial desde hace mucho tiempo, donde se transmiten una secuencia de dígitos binarios a través de una única línea, pero de manera sincronizada. Entonces, pues obviamente la comunicación serial manda la parada cuando tenemos intercambio de información entre sistemas remotos, y de pronto la comunicación paralela pues se utilizaría muy de vez en cuando. Anteriormente, por ejemplo, las impresoras que se conectaban a los computadores utilizaban un puerto que se llamaba DB9 y otras cositas que también se puedan intercambiar con el DB9, y el DB9 era un puerto paralelo, era un puerto que tenía varios bits, ¿sí? Varios pines, y a través de esos pines de manera paralela se enviaba la información. Eso era, por ejemplo, anteriormente una comunicación entre una impresora y el computador. Se puede hacer a través del puerto paralelo, ese famoso DB9 que existió durante mucho tiempo, ¿sí? En los puertos de los computadores antiguos, ¿no? Hoy en día, pues todo es a través de un puerto serial que es el USB o otros tipos de puertos seriales. Entonces, generalmente los buses de datos pues van agrupados, se trabajan por grupos de líneas, ¿sí? Y existe un bus principal que obviamente es el que conecta los dispositivos principales del computador, la CPU, la memoria y los módulos de entrada-salida, ¿sí? Es lo que llamamos el bus del sistema. Entonces, ese bus del sistema puede ser un conjunto de líneas que incluso pueden llegar hasta 50, entre 50 y 100 líneas, y donde cada grupo de líneas se le puede asignar digamos, una función particular, ¿sí? O cada línea se le puede asignar una función particular, pero todo iría dentro del mismo bus de datos. Entonces la cuestión es que existen qué tipos de líneas se pueden manejar en un bus de sistema. Como ustedes pueden ver ahí, se pueden manejar líneas de control, líneas de dirección o líneas propiamente de datos, ¿sí? Hablemos de cada una de ellas. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, las líneas de datos, pues como su nombre lo dice, simplemente transporta información entre módulos del sistema, ¿sí? Entonces, siempre pues por un mismo bus pueden ir datos, direcciones o control. Cuando van datos, simplemente es un intercambio de información, nada más. Ahora, esas buses de datos, como les decía, pueden incluir varias líneas, ¿sí? A veces trabajan 8 líneas, 16, 32, 64 líneas. Y digamos que de acuerdo a la cantidad de líneas, o más bien a la cantidad de bits que se puedan transmitir al mismo tiempo en ese bus, asimismo entonces se determina el rendimiento. Por eso a eso se le conoce como la anchura de un bus de datos. Cuando uno habla de anchura de un bus de datos, simplemente es cuántos bits se transmiten al mismo tiempo, si 8, 16, 32 o 64. Algunas veces, digamos, o esto más bien, es clave para el rendimiento de un computador en cuanto a transmisión de información, velocidad. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en una clase que tuvimos de forma presencial, yo les decía, ¿qué pasa si el bus de datos que transporta la información de las instrucciones, ¿sí? Tiene una anchura de 8 bits, pero las instrucciones de un procesador o el repertorio de instrucciones de un procesador son palabras de 16 bits? Entonces, ¿qué pasaba? No? Yo les decía que simplemente lo que hacían es que si la memoria se estaba distribuyendo por medio de bytes, o sea, grupos de 8 bits, en el momento en que se da una instrucción, que esta tiene 16, el procesador para leer la instrucción, ¿sí? Debe
ir, digámoslo así, a buscar a la memoria por cada ciclo de instrucción 2 veces. Entonces, en la primera ciclo de instrucción leería los primeros 8 bits. En el siguiente ciclo de instrucción tocaría leer los siguientes 8 bits para poder tener la instrucción completa. Eso implicaría, pues obviamente, más procesamiento, más tiempo que se pierde, ¿sí? Entonces, pues, digamos que la anchura de un bus de datos es clave para determinar el rendimiento de un procesador y de un computador de paso. Las líneas de direcciones, ¿sí? Las líneas de direcciones. Esas líneas de direcciones simplemente identifican el origen o el destino de los datos que se sitúan en el bus. Cuando, por ejemplo, la CPU requiere comunicarse con la memoria, ¿sí? El procesador lo primero que debe hacer es colocar en ese bus de datos una palabra que indica una dirección, ¿sí? Entonces, después de eso, entonces ahí sí ya puede proceder a colocar o a leer. Si en el caso, por ejemplo, de la lectura, la memoria colocaría la información en el bus de datos, o en el caso de escritura, es el procesador quien coloca primero la información en el bus de datos para que sea absorbida por la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dirán, ¿cómo hacen el sistema para identificar que lo que el procesador coloca en algún momento en el bus de datos es una dirección y no un dato? Entonces ahí es donde vienen precisamente las señales de control. Ahí entran a jugar las líneas de control. Como vimos, la anchura de las líneas de datos me determinan qué tanta información puedo intercambiar al mismo tiempo, qué tantos bits entre el procesador y la memoria, o entre el procesador y los módulos de entrada y salida. La anchura de las líneas de direcciones me indican entonces otra cosa. En este caso me indicarían la capacidad máxima del sistema o de la memoria del sistema. Recuerden, por ejemplo, el procesador 8080 de Intel, que fue uno de los primeros procesadores de 16 bits, que él tenía precisamente un bus de direcciones, o él manejaba 16 líneas de direcciones. Y ustedes saben que si uno tiene 16 líneas o 16 bits, el máximo, el rango de valores que se trabaja con 16 bits varía entre 0 y 64K. ¿Sí? Ustedes hacen 2 a la 16, eso le da 64K. O sea que, por ejemplo, el 8080, como manejaba 16 bits de direcciones, podía trabajar con una memoria de máxima capacidad de 64K. Hoy en día, pues ustedes saben que los procesadores trabajan de 64 bits, ¿cierto? Entonces se maneja un gran ancho de direcciones. O sea que la anchura de un bus de datos me indica la máxima transferencia de bits por segundo o al mismo tiempo, mientras que la anchura de los buses de direcciones me indican es la máxima capacidad de almacenamiento de la memoria del sistema. ¿Listo? Recuerden que también una CPU puede intercambiar información con puertos de entrada y salida, o sea que también puede enviar direcciones, pero que no denotan palabras de memoria, sino direcciones o ubicaciones de los puertos a donde están ubicados los diferentes periféricos que son conectados al computador de manera externa. A veces también, por ejemplo, se dividen rangos de direcciones en la memoria, y algunos rangos son utilizados para las direcciones de memoria y otros rangos para las direcciones de los puertos de entrada y salida. A veces se puede distribuir de esa manera. Por último, las líneas de control, como yo les decía, precisamente son aquellas que van a controlar el acceso y el uso de esas líneas de datos y de direcciones. En pocas palabras, son como los agentes de tránsito, ¿cierto?, de los buses de datos que comunican a los diferentes módulos del computador. Esas son las líneas de control. ¿Qué puede viajar o qué información puede ir en una línea de control? Obviamente esas líneas de control en algún momento tendrán que dar la información acerca de la operación que se debe realizar, o sea, en el caso de indicar qué tipo de operación va a hacer el procesador. Y también es clave hablar de la temporización de esas líneas de control. ¿A qué se refiere la temporización? Pues precisamente a validar los datos y las direcciones que son entregadas a través del mismo bus. Ellas son como entonces las que indican qué tipo de operación, ¿sí?,
y hacia qué posiciones de memoria o de entrada-salida se deben dirigir cada dato que es colocado en el bus. Bien. Entonces, las líneas de control o las señales o las órdenes específicas que viajan a través de las líneas de control pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, puede haber una señal de control que indique que lo que se va a realizar es una lectura o escritura en memoria. Entonces, por ejemplo, si la señal de control indica una escritura en memoria, lo que hace esa señal es permitir que el dato que se coloca o que está en el bus de datos, ¿sí? La palabra, los bits que están en las líneas del bus de datos, sean escritos en la posición direccionada, ¿sí? Y vayan hacia la posición seleccionada. Mientras que si la señal de control es una señal que indica lectura, pues entonces lo que permite esa señal es que el dato que está en la dirección de memoria que se ubica al principio de una instrucción sea jalado hacia el bus de datos, o sea, sea colocado en el bus de datos para que luego el procesador o el módulo de entrada-salida que lo necesite, pues lo absorba, ¿no? Lo acoja. También se pueden hablar de una señal de control que se llama transferencia reconocida. ¿En qué consiste esa señal de control? Esto, como yo les decía, es en el momento en que un dato que se coloca en el bus es aceptado, bien sea por la memoria en el caso de escritura o bien sea aceptado por el procesador en el caso de una lectura o un módulo de entrada-salida. Es decir, es como una bandera que indica el dato que ya se colocó en el bus de datos ya fue utilizado, es decir, ya fue aceptado por el espacio de memoria, por el módulo de entrada-salida o por el mismo procesador. Es como una bandera que indica que ya el bus, digamos, el dato que estaba en el bus ya ha sido leído o ya ha sido escrito, ¿sí? Eso es una señal de transferencia reconocida. Ahora, como son varios dispositivos que se conectan a un mismo bus, puede haber una señal de petición o de cesión de bus. ¿Qué significa eso? Cuando un dispositivo o el mismo procesador necesita utilizar el bus de datos, él debe enviar una petición hacia el módulo de control o hacia la unidad de control del procesador para que pues, indique que se necesita utilizar ese bus de datos y entonces la unidad de control luego de analizar la petición envía otra señal en donde dice el bus ya ha sido cedido, entonces lo utiliza quien lo tenga que utilizar y luego pues lo suelta, ¿no? Es así de sencillo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una solicitud de interrupción, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, las interrupciones son señales que pueden enviar, por ejemplo, dispositivos como los periféricos para indicar que ya se ha realizado alguna tarea, ¿sí? Y que pues indicar que ya terminó algún ciclo de instrucción y por lo tanto deben enviar como una especie de bandera o de señal que indica el proceso ya terminó o si hay algún error, que hay algún error en la comunicación. Esa es una petición de interrupción y también una interrupción reconocida. La interrupción reconocida es como, digamos, una señal para indicar, ¿sí? Para indicar que ya la interrupción ha sido atendida. Y obviamente también se hablan de señales de reloj. Todas este tipo de señales, ¿sí? Son las que, digamos, dirigen el movimiento de datos entre los diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces, eso viajan siempre a través de las líneas de control, que generalmente pues son no muchas, ¿no? Entonces, de esa manera es que se da vía libre a la comunicación entre los diferentes módulos. Ahora, si hablamos de cómo se implementa ya de manera física un bus de datos, pues simplemente un bus del sistema, ¿sí? Es un conjunto de conductores eléctricos paralelos, en pocas palabras, alambres, ¿sí? O líneas, alambres paralelos, y esos conductores, que son líneas de metal, se graban generalmente en la tarjeta, en el circuito impreso. Y entonces, pues, el bus se extiende a través de los diferentes componentes del sistema. Entonces, ¿cómo hace para que los diferentes módulos accedan a los buses? Existen unas ranuras o slots y allí pueden ir las tarjetas de los diferentes módulos. Este tipo de estructura
lo podemos ver más que todo en computadores anteriores, ¿no? Ustedes destapan, por ejemplo, ustedes pueden coger un computador de la década de los 90 o de la década de los 2000 cuando, pues digamos, no había todavía ese boom de los microcontroladores específicos. Y si usted abría una torre, ¿cierto?, desde un computador, pues usted lo que veía diferentes ranuras, y en cada ranura iban diferentes tarjetas. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de red era colocada en una ranura, la tarjeta de video en otra ranura, las memorias, si ustedes recuerdan las famosas memorias DDR, que todavía existen obviamente, pero en ese tiempo pues uno podía, por ejemplo, expandirle la memoria a un computador. Si simplemente lo que uno necesitaba es que si habían ranuras disponibles, pues uno simplemente buscaba una DDR, la compraba y la insertaba, y eso hacía pues que el computador expandiera su memoria, ¿sí? Eh, o, en lo- o también cambiar el módulo de memoria por otro de mayor capacidad, y eso también hacía que se expandía la memoria RAM de nuestro computador y obviamente le daba una velocidad más. O sea que uno podía como de manera manual, ¿cierto?, expandir la memoria. Hoy en día se puede hacer en algunas cosas. Pero también está el otro tipo de estructura, que ya es una estructura más cerrada, ¿sí? Esta estructura es como muy abierta a que yo pueda, digamos, intercambiar o colocar más módulos de memoria o de entrada-salida, ¿cierto? Por ejemplo, eh, anteriormente, por decir algo, un computador que no tenía Wi-Fi, pues eso es, hoy en día decir eso sería algo ilógico, ¿cierto? Todos traen Wi-Fi, pero pues anteriormente, cuando la comunicación básicamente era por cable, por Ethernet, pues no existían esos módulos Wi-Fi y eran escasos los computadores que tenían Wi-Fi. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando ya empezaron a salir esos módulos Wi-Fi? Compraban las tarjeticas y los insertaban a la tarjeta madre del computador, y con eso entonces ya implementaban, por ejemplo, un Wi-Fi o un Bluetooth, ¿sí? Que también anteriormente no todos los computadores traían eso. Ese tipo de estructura es una estructura como abierta, ¿sí? Abierta a la posibilidad de que el mismo usuario podía personalizarla, podía mejorarla, podía ampliar la capacidad de memoria o de módulo de entrada-salida de un computador y ponerle cositas que no tenía. La otra estructura es una estructura más cerrada, que son las estructuras on-chip y on-board. ¿En qué consisten ese par de estructuras? Pues muy sencillo. Hablábamos anteriormente en las clases que ahora en los procesadores, por lo general, se dedicaba una parte del procesador, una parte física, una porción física, a colocar memorias caché. Entonces, la estructura de un chip es cuando dentro de un circuito integrado existen líneas de dirección que comunican, por ejemplo, el procesador con las memorias caché, ¿sí? Y onboard, pues significa la conexión entre el procesador y la memoria, por ejemplo, y que va sobre la tarjeta. No va dentro del integrado, pero va sobre la misma tarjeta. Y este tipo de estructuras, que ya son más cerradas, pues no permiten a un usuario, digamos, personalizar un computador. O sea, cada vez, digamos, cuando ya hablamos de computadores y microprocesadores de uso específico, pues obviamente se le cierra la oportunidad al usuario de él mismo expandirlo, mejorarlo, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer el usuario en el momento de que quiera mejorar es simplemente cambiar de computador, cambiar de módulo, ¿sí? Pues es más difícil hacerlo con una estructura cerrada como la on-chip o la on-board. Hablábamos de que entonces por un bus de datos pueden ir varias cosas o se pueden conectar diferentes dispositivos al mismo tiempo. ¿Eso qué problemas acarrea, no? El hecho de que un bus de datos sea utilizado por diferentes dispositivos al tiempo. Pues prácticamente son dos problemas que pues han venido teniendo diferentes soluciones a lo largo del tiempo. Lo primero es los retrasos en la propagación. El hecho de que varios dispositivos utilicen un mismo bus, pues eso implica de que tiene que haber un sincronismo, ¿cierto? Porque no todos pueden utilizar al mismo tiempo el bus, sino que solamente en cada instante de tiempo es utilizado únicamente por un solo dispositivo, ¿sí? Y lo que se hace es controlar o sincronizar qué dispositivo utiliza el bus en determinado momento y cuándo se le cede el bus a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de procesos implican demoras, ¿sí? Demoras en la propagación de la información.
¿sí? Mientras el control pasa de un dispositivo a otro, y si hay constantemente cambio de dispositivos, pues obviamente eso va a hacer que se demore más la propagación de la información, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es que un bus de datos se puede convertir en un cuello de botella, ¿sí? Entre más datos entre más dispositivos, perdón, utilicen un mismo bus de datos, se van a generar muchas peticiones. Y eso hace que las peticiones para utilizar el bus de datos vayan acumulándose hasta que pues el bus de datos simplemente colapsa. ¿Sí? Y entonces no puede darle, digamos, paso a tantos dispositivos al tiempo, ¿sí? O a tantas solicitudes que se acumulan. Entonces, precisamente hablábamos al principio de la clase que la solución que le han dado las empresas fabricantes y los diseñadores de computadores es utilizar el sistema de buses múltiples, ¿sí? No buses simples, sino buses múltiples para superar estos problemas. Y para terminar la clase de hoy, entonces miremos las dos estructuras más utilizadas en cuanto a buses múltiples. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, todavía faltan como 10 minuticos para poder cerrar antes de que se nos cierre la conferencia. Entonces, miremos. Esta estructura que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Es una estructura tradicional. A ver, internamente en el procesador, ¿sí? O cerca del procesador, como ya se utilizan memorias cachés, existe un bus de datos local. El bus de datos local, como su nombre lo dice, ¿sí? Solamente pertenecería a la parte del procesador o la parte que comunica el procesador con la memoria caché. Obviamente debe haber un controlador de entrada-salida y de la memoria caché. Ese controlador permite que la memoria caché se comunique bien sea con el procesador o se comunique bien sea con la memoria principal. La memoria principal, como ustedes se dan cuenta en esta estructura, se aísla de ese bus local y entonces la memoria principal va al bus grande, al bus del sistema, el que intercomunica todos los módulos, ¿sí? Con eso ya esta memoria no necesita utilizar parte del bus local como antes, sino que va al bus del sistema y lo que hace el controlador es que si en algún momento se necesita intercambiar información entre la memoria principal y la memoria caché, pues hace que la caché se conecte al bus del sistema y con eso se comunica con la memoria principal y pues por ahí de largo con el procesador. Ahora, a medida que se han dado las diferentes soluciones de la arquitectura de los computadores, se han implementado soluciones como separar el procesador o las operaciones de las que se encarga el procesador. Ahora de ahí han separado, digamos, la parte que se encarga de los dispositivos de entrada-salida. Recuerden que en una clase también yo les comentaba que por lo general lo que se hizo fue descentralizar el manejo de los periféricos. Es decir, que ya los periféricos no iban directamente al bus del sistema o directamente al procesador, sino que utilizaban buses de expansión, ¿sí? Los famosos puertos, ¿sí? Donde se conectaba, por ejemplo, un módem, donde se conecta una tarjeta de red o una impresora, por decir algo, un escáner, o otros módulos externos, qué sé yo, una cámara, utilizan buses de expansión, ¿sí? Para no utilizar el bus del sistema y simplemente dejar al bus del sistema que solamente intercambie información de los procesos lógicos y aritméticos de los que se encarga el procesador. Y ya cuando un dispositivo de esos quiere enviar información o viceversa, que el procesador quiere enviar la información a un periférico externo, entonces existe una interfaz que lo que hace es comunicar ese bus del sistema con los buses de expansión donde van los periféricos. Y de esa manera se conectan esos dos buses, el del sistema y el de expansión, para permitir intercambio de información. Pero ¿esto qué permite? Esto pues realmente es eficiente, ¿no? Porque permite que el procesador no tenga que ocuparse de manera directa o de manera tan directa del manejo de los periféricos que van conectados al computador, ¿cierto? Sino que estos como que ese proceso como que se hace aparte del bus del sistema. Pero ¿cuál es el problema que se presenta? Y es que cada vez los dispositivos externos al computador demandan una mayor velocidad en su procesamiento, ¿sí?
cada vez son más rápidos, ¿sí? Si hablamos de una impresora realmente es un dispositivo lento, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, no necesita velocidad por parte o del procesador. Ella puede trabajar a una velocidad, digamos, relativamente baja. Entonces, ¿qué pasa? Que para darle gestión a esos periféricos que demandan una transmisión mucho más rápida, entonces lo que se hizo fue crear otra estructura, ¿sí? Donde se manejaban los periféricos a través de dos tipos de buses. Un bus de alta velocidad, que es la que se va a encargar de esos periféricos externos o de esas señales externas que demandan velocidad. Por ejemplo, un firewall, por ejemplo, una tarjeta gráfica, ¿sí? Usted, por ejemplo, va a conectarle al computador una pantalla o una tarjeta gráfica, esa pues obviamente demanda una alta velocidad de transferencias de información, una tarjeta de video o precisamente una red local, ¿sí? O de internet, ¿sí? Mientras que esos dispositivos que son lentos como un fax, un modem o sencillamente una impresora o un escáner que digamos no demandan una alta velocidad, sí irían a los buses de expansión. O sea, se creó un bus de alta velocidad para gestionar los periféricos que demandaran pues una gran cantidad de información en un tiempo relativamente corto, o sea, un bus de alta velocidad. El resto es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, está el mismo bus local entre el procesador y la caché y el mismo bus del sistema con su memoria, ¿sí? Solo que ahorita se agrega a esta estructura un bus de alta velocidad. Eso ha sido, digamos, la forma como se ha logrado solventar, digamos, pues, el problema de manejar dispositivos rápidos de manera externa. Mm, entonces, pues, esas dos estructuras han sido las propuestas de los diferentes fabricantes de computadores para agilizar y optimizar el uso de los procesadores. Mm, no sé, pues, si haya alguna inquietud hasta ahí, podemos, digamos, dejar la clase de hoy hasta allí y ya mañana hablar de los elementos que se tienen en cuenta al momento de diseñar un bus de datos, ¿sí? O sea, características que se deben tener en cuenta eh, pues, para trabajar con un bus de datos y hablar un poquito del bus PCI. Importante, también para mañana podríamos continuar con lo que se quedó en la clase anterior, que es el manejo del Quartus, y así poder ir entrándonos ya a esa parte práctica para que en la próxima semana que nosotros ya tengamos oportunidad de vernos de manera ya presencial, entonces pues podamos ir haciendo algunas prácticas y de una vez ir creando informes de laboratorio que van a ser calificados, ¿no? Y pues para que vayan también pensando de pronto en qué aplicación o proyecto a ustedes les gustaría implementar con esa FPGA que tenemos allá. Y algo importante, que tomen decisiones sobre qué FPGA utilizar, si la nano o la grande, o si todos definitivamente vamos a trabajar con la FPGA grande que tiene más utilidades. ¿Sí? Eso ya vayan pensándolo para trabajar. Voy a dejar de compartir y entonces pues no sé si alguien tiene alguna inquietud al momento o ya pues nos veríamos mañana a la misma hora para trabajar esa parte que nos hace falta. Eh, miren, de una vez les voy comentando, posiblemente dentro de 15 días, lo que pasa es que la Secretaría de Educación de Neiva nos ha puesto en unos ciclos de capacitaciones a los docentes y pues por unos laboratorios que se están montando en las instituciones, especialmente en el Instituto Técnico, que les cuento que es un laboratorio bastante moderno y bien dotado de neumática, hidráulica y muchas cositas. Entonces posiblemente va a haber otra semana de capacitación, pero no es la próxima. La próxima sí nos veríamos de forma presencial. Entonces ahí tocaría recurrir nuevamente a la parte virtual, pero creo que ya con eso cerrarían los ciclos de capacitación, porque pues también me preocupa precisamente no poder estar de manera presencial. ¿Alguna inquietud ahí? No sé si tengan alguna pregunta o pues ya entonces nos veríamos mañana en la próxima clase.
Profe, entonces para mañana la clase también sería a las 5. Sí, la estamos haciendo a las 5 porque pues fue un horario como que coincidían de pronto como la mayoría, ¿no? Aunque pues no veo realmente la mayoría, pero pues lo importante es que las sesiones se están dejando grabadas y, pues se están implementando las grabaciones para que ustedes puedan recurrir a ellas en el caso de no poder participar, ¿no? Como les digo, no estoy exigiendo, digamos, pues la asistencia, ¿no? Me pregunta Nicolás que cuál es el nombre del libro. Recuerden que el libro se llama Organización y Arquitectura de Computadores de William Stalin, ¿sí? Es, es el nombre del libro, Organización y Arquitectura de Computadores de William Stalin. Entonces, en la bibliografía. Bueno, entonces, si, si no hay de pronto más inquietudes, nos veríamos ya mañana porque pues creo que ya está a punto de cortar el Meet ya está a punto de cortar la información acá. Muchas gracias a los que han asistido. Por favor, repliquen la información para quienes no han tenido la oportunidad todavía de entrar. Yo veo gente en la lista que de pronto tal vez no ha ingresado y miro las vistas del video de YouTube y no han tenido muchas. Quiere decir que la gente al parecer no está consultando las grabaciones. Yo las estoy compartiendo en el grupo y también se las estoy enviando al correo institucional. Entonces, por favor, pónganse al día porque ya por ahí en unas 2 semanas vamos a tener que ya hacer un parcial teórico e ir empezando ya a finiquitar notas entre la práctica y la teoría. ¿Listo? Entonces, para que por favor repliquen la información y que no se me quede gente atrasada allí, ¿vale? Porque si no, entonces cuando volvamos de manera presencial tendría que volver a repetir ya muchas cosas y pues eso no nos va a rendir. ¿Listo? Entonces, por favor, les encargo replicar la información. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz resto de día, de tarde.